¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Bienvenidos a una clase más de taller. Vamos a tratar el tema relacionado a las curvas verticales para tramos carreteros. Es el capítulo 9 en nuestro libro de texto. Este tema lo encuentran en la página 74. Debo mencionarles también que es el último tema que desarrollamos en el curso y este sería el último paso para terminar el contenido en el curso de taller. Pongámosle mucho empeño para poder trabajar este último tema, que es bien bonito, es bien interesante y muy importante en el área de ingeniería y arquitectura también. Comencemos entonces. Primero, lo que es una curva vertical. Vamos a definir qué es una curva vertical. Es un arco de parábola de eje vertical que une dos tangentes del alineamiento vertical. Imaginémonos un tramo carretero en vista de perfil. El terreno no siempre va a ser plano. La irregularidad de un terreno, ustedes saben muy bien que es bastante frecuente. ¿Cómo hacen los ingenieros y arquitectos especializados en carreteras para poder construir una carretera vertical sobre un terreno tan irregular? Pues comienzan construyendo lo que se conoce como rasantes. Las rasantes son líneas que nos ayudan a hacer un trazo preliminar antes de hacer el diseño concreto de las carreteras. Estas rasantes tienen que procurar hacerse en los lugares más efectivos del terreno. Entonces los ingenieros comienzan trazando rasantes para ir de alguna manera, digámoslo así, linealizar la trayectoria del camino. Luego de que los ingenieros diseñan la ubicación de estas rasantes por medio de sus pendientes, esto es muy importante, el concepto de pendiente lo hemos visto anteriormente en el curso de matemáticas, cuando estudiamos un poquito de geometría analítica. Ellos los diseñan en base a las pendientes, entonces ya pueden empezar a diseñar los tramos curvos que van a hacer el camino más suave. Al final, el diseño de una carretera quedaría de esta manera. Bien, este es un ejemplo un poquito exagerado, no hay escalas, no hay medidas, pero tiene la idea básica de cuál es la función de las curvas verticales en el diseño de carreteras, y es hacer que el trayecto de los automóviles sea más suave y evite accidentes. Bueno, al final del tema vamos a explicar las normas que se deben practicar para poder realizar el diseño geométrico de una carretera de este tipo. Pasemos ahora a lo que son las curvas verticales en general. Estas facilitan el trayecto de los vehículos en una cuesta o una pendiente. Pueden ser de dos formas, cóncavas y convexas. Convexas cuando tienen una como jorobita, cuando la entrada a la curva es ascendente con una pendiente positiva y la salida es descendente o con una pendiente negativa. El otro caso bastante frecuente son las curvas verticales cóncavas. Estas también se les llama curvas en columpio. La entrada es una pendiente negativa y la salida es una pendiente positiva. Hay algunas combinaciones especiales de este tipo de curvas, pero vamos a tratar únicamente las básicas. Primero, los elementos de una curva vertical. Una curva vertical se compone de los siguientes elementos. Va a tener una pendiente de entrada, que es lo que vamos a representar como M1, y esta generalmente los ingenieros las dan en porcentajes. Luego un punto de intersección vertical o PIB, que es un punto, una elevación que se mide con relación a un banco de nivel, o en muchos proyectos se utiliza como referencia el nivel medio del mar. En realidad es un número, es sencillamente un número. Luego la pendiente de salida, que se le llama M2, y también se da en porcentajes. Y por último, la longitud que debe tener esta curva, la longitud en el eje horizontal que debe tener una curva. Estos son los 4 parámetros que tengo que conocer para poder hacer el dibujo de una curva vertical, y son datos que siempre me tienen que dar. Esos no los podemos inventar nosotros. En una oficina, en una constructora, nos tienen que facilitar estos datos. Con la primera pendiente podemos nosotros utilizar un sistema de eje de coordenadas XY para poderla trazar, que sería esta línea en azul que está acá.
y la segunda pendiente sería esta otra línea que está acá. Entonces, en un sistema de eje de coordenadas X, Y común, nosotros lo primero que hacemos es localizar la longitud que va a tener la curva. Marcando la longitud de la curva, dividimos esta longitud en dos y dibujamos las pendientes, una a la izquierda y la otra a la derecha. La elevación se va a marcar a partir del punto de intersección vertical. Este va a ser el eje central de mi arco parabólico. Luego, la elevación del punto A la izquierda se obtiene haciendo esta sencilla operación, multiplicando la pendiente de entrada, que recuerden que va en porcentaje, por la longitud de la curva entre 2. Eso me da la elevación del punto A. Y para el lado derecho, la elevación del punto C se va a realizar con una operación similar. La pendiente 2 o pendiente de salida se multiplica por la longitud de la curva entre 2 nuevamente. Observen que para determinar estas elevaciones solamente necesitamos conocer las dos pendientes de entrada y salida. La longitud de la curva se divide entre 2 para ambos casos. Bien, teniendo ya entonces definidas estas pendientes, podemos ver claramente que la primera pendiente en este caso es negativa, porque es descendente, y la pendiente 2 es positiva porque es ascendente. Ahora, para poder determinar los puntos clave o los puntos que necesitamos para el trazo de una curva, procedemos de la siguiente manera. Teniendo localizados ya estos puntos A y C, procedemos a unirlos por medio de una línea continua. Esta línea continua va a representar una línea entre ambas pendientes. Y lo que me interesa es determinar el punto medio entre ambos puntos, es decir, entre A y C, ¿cuál es el punto que se encuentra exactamente a la mitad? A ese punto le vamos a llamar M. Luego, divido la distancia que hay entre M y el P y B, exactamente la mitad, y a ese punto le llamaremos B. Estos tres puntos que acabamos de encontrar, A, B y C, son los puntos que definen el arco parabólico para la curva vertical. Se puede utilizar, si el trabajo es a mano, una curva francesa. Las curvas francesas ayudan a poder conectar estos puntos en un arco parabólico, y si no tenemos una curva francesa, pues entonces recurrimos al trazo a mano alzada, pero con mucho cuidado para que el arco parabólico salga lo más continuo que se pueda, así como se ve en este ejemplo. En el caso de AutoCAD veremos más adelante cómo se resuelve ese tipo de curvatura. Ahora, ¿cómo hago los cálculos del punto M? Pues para el punto M, como ya les mencionaba, es el promedio de las elevaciones de los puntos A y C. Eso significa que para hallar la altura de M, sumo la elevación de A con la elevación de C y lo divido entre 2, porque no es más que el promedio. Y para el punto B, pues no es más que la mitad del anterior, la mitad del punto M. Escribo la elevación del punto M, lo divido entre 2 y de ahí tengo el punto B. Geométricamente hallar estos tres puntos es relativamente sencillo y los cálculos son sencillamente aritméticos. No se requiere muchos procedimientos para esto, es bien sencillo. Teniendo ya esto marcado, entonces ahora procedemos a determinar el número de estaciones que se tienen que marcar en toda la longitud de la curva para que más adelante se puedan llevar a cabo los trabajos de construcción ya en la obra real, en el campo. Y esto se hace restando la pendiente 1, que es la de entrada, menos la pendiente 2. Y esto siempre es importante tomarlo en valor absoluto, porque el número de estaciones es solamente un número que me indica en cuántas partes debemos dividir la longitud de la curva para marcar estaciones en el terreno. Entonces no me interesa el signo, solamente me interesa el numerito. Y si de repente por ahí esta resta me da un número decimal, tenemos que aproximarlo a un entero, y de preferencia que este sea un entero positivo, como ya se dijo, y par. ¿Por qué tiene que ser un número par? Porque si no, no podríamos distribuir el número de estaciones por igual a ambos lados. En el ejemplo que vamos a desarrollar en este momento pondremos esto en práctica. Dice así: en un formato A3, replantear el trazo para una curva vertical cóncava que debe cumplir con los siguientes requerimientos.
y estos son: pendiente de entrada o M sub 1 es igual a menos 3%. Pendiente de salida o M sub 2 es igual a 5% positivo. Punto de intersección vertical o P y B es igual a 250 metros. Esta es la elevación del P y B. Posiblemente es una distancia medida desde algún banco de nivel. Y por último está la longitud de la curva o LC, que debe ser de 60 metros. Estos son los datos que me tienen que dar para poder hacer el trazo o replanteo, como se le llama, de una curva vertical. ¿Qué es lo que nosotros vamos a determinar? Primero, la elevación del punto A. Como ya se mencionó anteriormente, se multiplica la pendiente por la mitad de la curva. Como la longitud de la curva es de 60, la mitad es de 30. Como la pendiente de entrada es el 3%, su equivalente es 0.03. Al hacer esta multiplicación me da 0.90 metros o 90 centímetros. Esa será la elevación del punto A. Ahora la elevación del punto C. La elevación del punto C se obtiene multiplicando nuevamente la mitad de la curva por la pendiente de salida. Como la pendiente de salida es del 5%, su equivalente en decimal es 0.05. Al hacer la multiplicación me da 1,50 m. Entonces estos dos numeritos me sirven para medir la inclinación que va a tener la pendiente de entrada y la pendiente de salida en mi dibujo. Luego tenemos que determinar el punto medio entre ambos o el promedio entre ambos, y para eso sumamos las dos elevaciones. A, 0.90, más B, que es 1.50, lo dividimos entre 2 y me da 1.20 para el punto medio. Y luego el tercer punto que me interesa, que es el que pertenece al arco parabólico, que es B. B lo hallamos sencillamente dividiendo la elevación de M entre 2 y me da 0.60. Esto siempre lo tenemos que hacer para poder hacer el dibujo. Ahora pasemos al formato. Con el formato es importante aclarar algunas cuestiones que, independientemente de que se haga a mano o en AutoCAD, es importante a tomar en cuenta. Por ejemplo, el asunto de la escala horizontal. ¿Cómo elegir la escala horizontal? Yo aquí ya lo tengo elegido, 1:200, pero ¿cómo llegué a este resultado? Pues me basé en la longitud de la curva, que es de 60 metros. Recuerden que un formato A3, como pide el ejemplo, un formato A3 tiene una longitud de 42 centímetros. A esta longitud le tenemos que quitar 3 centímetros del margen izquierdo, me quedarían 39 centímetros. Le tenemos que quitar 1 centímetro del margen derecho, me quedarían 38. Luego un poquito más de 2 centímetros para el cajetín, 2.1 exactamente, me quedan alrededor de 37 centímetros, y medio centímetro entre el cajetín y el área de trabajo. Digamos que me quedan alrededor de 36 centímetros para trabajar. Dentro de ese espacio yo tengo que dejar esta medida, 60 metros. ¿Cómo dibujar 60 metros en ese espacio? Entonces, algunas pruebas que se pueden hacer, por ejemplo, lo muestro acá con la ayuda de la calculadora, es de la siguiente manera. Tomamos los 60 metros y lo dividimos entre la escala, digamos, por ejemplo, escala 50. Si lo divido entre 50, me da 1,20 m. Es claro que no podemos medir 1,20 m en el formato que solo tiene disponible cerca de 36 centímetros. Entonces la escala 1,50 descartada. Otra prueba. La longitud de la curva es 60 metros. La dividimos entre otra escala, digamos que sea 1/100. Entonces lo divido entre 100. Y el resultado serían 60 centímetros. Tampoco cabe en el formato, solo tengo 36 centímetros disponibles. Entonces pruebo ahora otra escala, 60 metros de la curva dividido en escala 200, que es como la que yo sugiero acá. Si lo divido entre 200, esto me da como resultado 30 centímetros. 30 centímetros sí cabe en el formato y no queda pequeñito como para hacer que sea incómodo su trabajo. 30 centímetros es el tamaño de un escalímetro. De ese tamaño es bastante cómodo hacer este dibujo. De esa manera se elige la escala, no es difícil. Ahora, otro detalle a tomar en cuenta es, observen por favor acá, algo importante. La longitud de la curva, 60 metros, comparada con la elevación del punto A,
el punto B y el punto C es muy grande. 60 metros comparado con 90 centímetros, con 1,50 m y con 60 es muy grande. Entonces no podemos usar la misma escala para medir en el sentido vertical. Por eso para la escala vertical vamos a modificarla a 1,20. La reducimos, la ampliamos, perdón, en un factor de 10. ¿De dónde saco ese factor de 10? Pues es muy sencillo. Este factor se obtiene dividiendo la escala horizontal entre la vertical. 10 es el factor entre ambas escalas. Este numerito va a ser muy importante más adelante cuando veamos ya el dibujo en AutoCAD. No lo vayan a perder de vista. Siempre tomen sus notas, por favor. Entonces este número es muy importante. Esto es algo así como muy parecido, una analogía sería lo que se hace con el dibujo de las vigas, en el dibujo de techos para un juego de planos. Ustedes saben muy bien que las vigas se dibujan a diferentes escalas, precisamente porque la medida horizontal es muy grande comparada con la medida vertical. Bien, entonces acá se aplica el mismo criterio. No perdamos esto de vista entonces, por favor. Bien, con estos datos ya vamos a pasar al dibujo en AutoCAD. También se puede hacer a mano, pero yo lo voy a hacer aquí en AutoCAD porque es más eficiente. Seguimos entonces con la segunda parte de esta clase.